Hola, mi nombre es Mariana Leñero, soy neuropsicóloga y neurolingüista y he trabajado en México con niños y adolescentes con necesidades especiales. Lo he hecho por más de 20 años realizando evaluaciones neuropsicológicas y ofreciendo tratamiento de tipo cognitivo, conductual, de lenguaje y psicomotor. Hoy voy a presentarles un panorama general sobre las evaluaciones que se utilizan en la educación especial, el proceso que se sigue y los tipos de evaluaciones que existen. Es importante recordar que esta sección se tratará desde un punto de vista psicoeducativo y no desde una perspectiva legal. Comencemos. Cada vez que solicitamos un servicio para nuestro hijo, por ejemplo, apoyo especializado en el área del lenguaje, en el área académica o en su sociabilidad y comportamiento, necesitamos probar que hay una necesidad para obtener ese servicio. Esta prueba de necesidad se hará a través de un proceso de evaluación. El proceso de evaluación es un proceso complejo y tiene que dirigirse a evaluar el área o las áreas en las que se sospecha que existe un problema o una discapacidad. Es importante aclarar que este proceso debe ser realizado por especialistas en la materia, calificados, como lo son los psicólogos, los neuropsicólogos, los psicólogos educativos, entre otros. Existen 4 pilares esenciales a seguir en el proceso de evaluación. Analizaremos cada uno de ellos a profundidad. Los pilares son las entrevistas, la observación, el análisis de las evaluaciones informales y la aplicación de pruebas referenciadas a una norma o pruebas estandarizadas. Cada uno de estos pilares forma parte de todo el proceso de evaluación, por lo que el especialista tendrá que utilizarlos cada uno para obtener el resultado final y completo que permita determinar el diagnóstico, la elegibilidad, el programa que se debe seguir y los servicios que se necesitan. Hablemos sobre el primer pilar, las entrevistas. El especialista obtendrá información sobre la historia del desarrollo de su hijo y de su familia, la historia escolar, los problemas actuales, no solo en la casa, sino también en la escuela. Tendrán que dar también información sobre el embarazo, el desarrollo, el parto, sobre cómo se desarrollan habilidades tales como caminar, hablar, controlar esfínteres, entre otras. Estos datos pueden ayudar al especialista a conocer cómo se está manifestando algunas de las discapacidades de su hijo en las diferentes etapas del desarrollo y así crear una línea de tiempo de los signos relacionados con la discapacidad. El segundo pilar es la observación. Es necesario que el especialista visite al niño en los diferentes ambientes, como es en la escuela y en algunos casos en la casa. De esta forma podrá observar su comportamiento, tanto lo relacionado con sus habilidades sociales y su desempeño académico, pero también obtendrá información y datos específicos acerca de su desempeño en relación a sus procesos de atención, su capacidad para esperar turno, para seguir instrucciones, para mantenerse sentado en el salón de clases, entre otros. Con la observación, el especialista podrá identificar factores externos o respuestas naturales del niño frente al ambiente. Sería conveniente solicitar que el especialista lo pueda observar más de una vez, porque como sabemos, nuestros hijos se comportan diferente dependiendo de la hora del día o de la persona con la que está. El tercer pilar son las evaluaciones informales. Las evaluaciones informales no están relacionadas con información numérica o estandarizada. Pueden ser ejemplos de sus escritos, de los resultados en los exámenes, de las notas que envía el profesor, sobre cómo está su conducta, cómo se portó hoy o sus calificaciones, también sus materiales personales.
Es importante que ustedes guarden toda esa información en los diferentes grados que cursa su hijo para que se los puedan mostrar al especialista. El último pilar son las pruebas referenciadas a una norma o las pruebas estandarizadas. La importancia de este pilar es que con este tipo de pruebas, el especialista tendrá la capacidad de describir el funcionamiento de su hijo frente al funcionamiento de otros niños de su edad. De esta forma, se tendrá una base para medir el progreso durante y posterior a la intervención. Profundizaremos en este pilar en otra unidad llamada Cómo entender las evaluaciones en la educación especial. Ahora hablemos de los 3 objetivos claves de las evaluaciones. El primero es realizar un diagnóstico diferencial y determinar la elegibilidad, es decir, identificar cuál es la dificultad o discapacidad que el chico presenta respecto a las áreas evaluadas. El segundo objetivo es entender el grado de severidad del problema, por ejemplo, moderado, severo, no significativo. Y el tercero es crear una línea base para analizar el progreso después de recibir el tratamiento. El cuarto objetivo de las evaluaciones es ofrecer recomendaciones específicas y las acciones claves que se deben seguir para ayudar a plantear los objetivos. Ahora hablemos de los diferentes tipos de evaluaciones. Hay diferentes tipos de evaluaciones para la educación especial. Por ejemplo, tenemos las evaluaciones cognitivas, las evaluaciones de rendimiento académico y las evaluaciones de comportamiento. Las evaluaciones cognitivas se usan para medir cómo se están estableciendo habilidades verbales, de procesamiento y de aprendizaje conocidas como parte de la inteligencia y con las que se obtiene el coeficiente intelectual, o que también se dice IQ, conocido también como CI en español. Las evaluaciones conocidas para evaluar la cognición y que nos dan información numérica, podríamos tener como ejemplos la escala de inteligencia para escolares y preescolares Wechsler. También tenemos las habilidades cognitivas Woodcock and Johnson. La escala de inteligencia Stanford-Binet o el test universal de inteligencia no verbal. Como ejemplos, otro tipo de evaluaciones de rendimiento son las de rendimiento académico. Estas evaluaciones miden el conocimiento académico en relación a habilidades como leer, comprender, escribir, resolver problemas matemáticos e inclusive analizar procesos de percepción auditiva y visual. Midiendo el conocimiento académico, los especialistas y los profesores pueden comparar los niveles en los que se encuentra el chico en relación con los otros niños de su grupo o del mismo grado. Algunas de las evaluaciones de rendimiento, como ejemplos, podrían ser la escala de rendimiento Wechsler, la escala de rendimiento escolar Kaufman, el test de rendimiento Woodcock and Johnson. También tenemos otro tipo de evaluaciones que son las de la conducta y el comportamiento. Las evaluaciones de conducta son muy diferentes a las dos que les expliqué anteriormente. No tienen una respuesta correcta o incorrecta. Por el contrario, se analiza la forma en cómo los niños interactúan con su mundo. Con estas evaluaciones se identifican patrones de conducta y las posibles razones por las que sucede esta conducta. Es común que se les pida a los maestros y a los padres que observen al chico y contesten preguntas acerca de lo que están viendo o de lo que vieron. Algunas de estas pruebas son, por ejemplo,
la escala de Vineland, la escala de Keith-Conners para maestros y padres, el sistema de evaluación de la conducta que se le dice BASC. Tanto las evaluaciones cognitivas como las de conducta forman parte de las evaluaciones psicoeducativas. Las evaluaciones educativas son las más completas y se obtienen información de la mayoría de las áreas relacionadas con el aprendizaje y el comportamiento. Por ejemplo, con estas pruebas se analizan áreas relacionadas con las funciones cognitivas, es decir, funciones que le ayudan al niño o que le permiten al niño a ver cómo piensa una persona, cómo reflexiona, cómo resuelve problemas. El niño o la niña tienen la habilidad también de seguir instrucciones o no, de atender, de definir conceptos o palabras. También el procesamiento de información visual y auditiva se evalúa en estas pruebas. No es solo si el estudiante es capaz de ver o escuchar, sino la forma en cómo entiende y percibe y le da significado a lo que ve y oye. El especialista se puede preguntar si es capaz de discriminar entre un cuadrado y un rectángulo, entre un par de palabras que suenan similar pero no son lo mismo. Y otras áreas que se evalúan de forma general son habilidades académicas, de lenguaje, también motoras y algunos aspectos conductuales y emocionales. Pero como les digo, esto es más general y el especialista lo que va a hacer es mandar al niño a, si se requiere, otra evaluación más profunda y así va a poder hacer todo un esquema. Por ejemplo, puede después de esta evaluación mandar a hacer otras evaluaciones de comportamiento, de lenguaje, de habla o motoras. Para las áreas del lenguaje están las evaluaciones de habla y lenguaje. Esta evaluación se va a dirigir directamente a identificar los problemas del lenguaje en diferentes áreas. Por ejemplo, van a evaluar la habilidad para expresar y recibir información usando frases y palabras correctamente, habilidades de comprensión verbal y abstracta, problemas de articulación y para pronunciar sonidos, sílabas o palabras, y el número de frases y expresiones que el chico usa para comunicarse. También hay un área que se analiza, que es cómo usa el lenguaje a nivel social, su capacidad para respetar turnos, para seguir claves sociales, para hacer sarcasmo, entre otras. Y esta área se le llama área pragmática. Un tercer tipo de evaluación es la terapia ocupacional. Con esta terapia ocupacional, que es una evaluación, se analizan procesos motores básicos, tanto los asociados con motricidad gruesa, como destrezas para saltar, brincar, con un pie o los dos pies, y también habilidades finas, que serían ensartar, realizar torres, hasta la toma de lápiz y la escritura. En este tipo de pruebas también se analiza el procesamiento visual y espacial, también habilidades sensoriales, la planeación motora, la postura, entre otras. Existen otros tipos de evaluaciones que no revisaremos a profundidad, pero que es importante que conozcan y que sepan que existen. Por ejemplo, hay evaluaciones que se les llama la terapia física adaptada, las evaluaciones asociadas con la salud mental, la terapia recreacional y de transición. Con esto concluimos esta sección sobre el panorama general del proceso de evaluación en la educación especial. Por favor, recuerden que estar bien informado acerca de las necesidades de sus hijos les permitirá solicitar los servicios y el tipo de programa que se requiere y que le permita mejorar la calidad de vida a su hijo y a ustedes. Muchas gracias por su atención.